Buenas noches y bienvenidos a este episodio de Coloqueo de Camino a Campechada 2023 en San Germán del 18 y 19 de noviembre del 2023. Soy Pablo Luis Crespo Vargas y hoy hablaremos sobre el convento de Nuestra Señora de Portacheli del Sagrado Orden de Predicadores de la Villa de San Germán con Elvin Alvarado, quien es guía turístico del municipio autónomo de Cabo Rojo y está destacado en la Biblioteca Municipal Blanca Colbert Rodríguez. También es historiador, investigador y gestor cultural. Y tengo que destacar que hoy estamos grabando desde la Biblioteca Municipal Blanca Colbert Rodríguez, un espacio encantador, un espacio maravilloso, donde me lo he disfrutado completamente y donde he quedado, me siento, no sé, ni sé cómo explicarlo, ¿verdad? Es una de las bibliotecas municipales que he visto que más me ha agradado. Pero nada, Elvin, hoy estamos contigo, podemos comenzar. Pablo, a nombre de nuestro alcalde Jorge Morales Wiscovich, te damos la bienvenida a esta tu biblioteca, Blanca Colbert Rodríguez. Hablando de la historia, ¿verdad? Del convento de Portacoeli y de la villa de San Germán. Su historia se remonta al 1519, ¿verdad? Cuando Fray Antonio de Montesinos llega a la desembocadura del río Guaurabo, hoy el pueblo de Añasco, y comienzan a construir un monasterio franciscano. Pero en el 1528, ¿verdad? Dicho convento se extingue, dado que los indios caribes martirizaron 5 frailes. No obstante, en el 1532, la corona española le concede, ¿verdad?, a Fray Esteban del Castillo 200 ducados para la reconstrucción de dicho convento. La reconstrucción se lleva a cabo, pero ya para el 1542 solo quedaba del convento una pequeña casita con 2 frailes, dado, ¿verdad?, a los ataques que experimentaban por parte de los indios caribes, de los corsarios y los piratas. No obstante, en el 1543, dado a toda esa magnitud de todos esos ataques que empieza a experimentar San Germán, como diría mi profesor Vélez de Jardín, ese gran historiador sangermeño, ¿verdad? Comienza una vida andariega, la villa de San Germán, la villa andariega, como diría ese gran profesor. Oye, Elvin, es bien interesante lo que acabas de mencionar. Estamos hablando me estás hablando de 1543 y estamos celebrando los 450 años teniendo como base el 1573. Estamos hablando de una diferencia de 30 años. Claro, todavía no está fundada la villa, pero está el convento. ¿Cuánta importancia tuvo ese convento para que la villa finalmente se estableciera donde están las lomas? Bueno, podemos decir, ¿verdad?, que el convento fue tan importante aún más que la iglesia parroquial, porque el convento siempre franciscano, lo que eventualmente se convierte en el convento de Portacoeli, siempre tuvo una importancia dentro de la población. Por eso los frailes en el 1543, cuando San Germán comienza a experimentar todos estos fuegos, los incendios, las persecuciones que terminan a los 5 franciscanos, los ataques por parte de los caribes, por parte de los corsarios, de los piratas, en ese mismo año de 1543 establecen una casa de descanso en un promontorio que se conoció como San Tomás. Y ese lugar queda exactamente donde hoy está la cooperativa de ahorro y crédito San Rafael de San Germán. No obstante, en el 1573, San Germán se asienta en las lomas de Santa Marta. Pero tenemos que clarificar que el convento de Portacoeli no se mudó a Santa María de Guayanilla, donde estaba, ¿verdad?, su último asiento San Germán, antes de llegar al 1573 a las lomas de Santa Marta. Ya para el 1606, el 12 de noviembre, llega a San Germán Fray Antonio Mejía de la Orden de Santo Domingo
con la intención de establecer un convento en la villa de San Germán. Los vecinos le entregaron 210 jeses y 1.150 reales para el establecimiento de dicho convento. La intención del establecimiento del convento de Porta Coeli en San Germán tenía como propósito fundar una escuela para que los estudiantes aprendieran la fe cristiana y aprendieran, ¿verdad?, lo que era la gramática, entre otras cosas. Así que el 6 de diciembre de 1606, Fray Martín Vázquez de Arce pide la licencia de fundación del convento de Porta Coeli. Y él mismo se establece en una casa que donó Juan López de Aliceda en ese promontorio donde actualmente se encuentra dicho convento. Para el 1688, el convento se llama jubilado, ¿verdad? Pero para el 1690, los frailes lograron reparar el convento. Elvin, muy interesante, pero ¿qué pasó con el convento que se arruinó en tan poco tiempo? Porque uno puede pensar, ¿verdad? Llega el asentamiento, se establece el asentamiento, perdón. Tienes un núcleo poblacional, lo más lógico, ¿verdad? No siempre la lógica tiene que estar relacionada con la historia, pero lo más lógico es que vamos a ver un progreso. Pero me están mencionando que hubo como una situación, ¿verdad? Donde el convento se empieza a arruinar. ¿Qué pasó? Pues mira, lo importante de esto es que dicho convento se arruina por las inclemencias del tiempo, por los temporales, Sí. por los terremotos, Ok. y un sinnúmero de circunstancias que propiciaron que eventualmente dicho convento se fuera arruinando, dado que era de madera, y según iba pasando el tiempo, definitivamente se fue deteriorando. Ok. Muy bien. Pero tenemos que añadir que para el 1690, ¿verdad?, los frailes lograron, ¿verdad?, reparar el dicho convento. Sin embargo, para el 1755 habían logrado acumular un sinnúmero de riquezas que le permitió construir la capilla de Porta Coeli alrededor del 1790. O sea, Elvin, en ese momento mencionaste antiguamente estaba en madera, pero ya en este momento está en piedra, mampostería. Tú explícanos esa parte. Sí, Pablo, no podemos confundir lo que es el convento de Porta Coeli con la capilla de Porta Coeli, porque Ok. son dos estructuras diferentes. El convento de Porta Coeli era en madera, pero, ¿verdad?, dado a las riquezas que los frailes logran evolucionar, pudieron construir en el 1790 un edificio en mampostería, conocido como la capilla de Porta Coeli. Y allí se pone bajo la advocación de Nuestra Señora de Porta Coeli. Ahora, para aclarar, los dos están ubicados en la misma zona, en el mismo promontorio. Es correcto, los dos están ubicados en el mismo promontorio. A la izquierda, que está un espacio libre en la actualidad, ahí era donde estaba el convento de Porta Coeli, ya desaparecido. Lo que queda en pie es la capilla de Nuestra Señora de Porta Coeli. De casualidad, ¿hay números de cuántos monjes había o algo así? Sí, digo, sí, sí existe ese dato. Bueno, O existe el dato, Pablo, pero al momento no lo tengo disponible. Gracias, Elvin. Podemos continuar. En el 1758, Pablo, no podemos olvidar que el convento de Porta Coeli actuó como una entidad crediticia, ¿verdad? Sus riquezas provenían de capellanía, de testamentaria, de la limosna y censo. ¿Y qué era el censo? Pues mira, el censo no era otra cosa, ¿verdad?, que los estancieros, ¿verdad?, o los dueños que tenían hacienda necesitaban un capital, y como el convento de Porta Coeli era la entidad crediticia solvente, pues el convento le hacía unos préstamos
a estos estancieros o hacendados, y esas estancias y esas haciendas se colocaban un gravamen, ¿verdad?, en los libros del convento de Portacoeli para asegurar que dichas personas iban a devolver ese dinero en réditos de mes a mes. En el 1838, la Real Hacienda de Puerto Rico incauta los bienes económicos del convento de Portacoeli. Y con eso, ¿verdad?, llegamos casi a un fin de una era. Después del grito de Lares, en el 1868, ¿verdad?, el obispo Fray Antonio demandaba que se le concediera el establecimiento de una residencia de sacerdotes de la Orden de San Francisco en San Germán. Pero, eventualmente, el gobierno de Puerto Rico o la corona española no le concede el permiso y con eso terminamos una era de esplendor del convento de Portacoeli. Elvin, interesante lo que dices, pero me gustaría que lo explicaras un poco mejor porque creo que va a crear dudas en el sentido de que vemos un progreso y de repente por culpa de un permiso o una gestión burocrática, el convento se estanca. Pues mira, el 31 de octubre de 1872, el obispo de Puerto Rico, Juan Antonio Puy y Montserrat, le remite una comunicación a la reina doña Isabel II, donde demandaba que se le concediera el establecimiento en San Germán de una residencia de sacerdotes de la Orden de San Francisco. En la instancia, el obispo de Puerto Rico, Juan Antonio Puy, manifestaba que su antecesor, Fray Pablo Benigno Carrión de Málaga, el 31 de marzo de 1865, pedía que se estableciera una comunidad religiosa de la diócesis para salir de la necesidad imperiosa de la predicación y de la enseñanza de la doctrina, porque había escasez de sacerdotes. O sea que tenemos un conflicto interno de la iglesia. Eso fue lo que provocó este hecho. Probablemente. Okay. Así que el obispo Juan Antonio Puy Montserrat, después de que se efectuó el grito de Lares en 1868, creyó conveniente retomar los trámites que había iniciado Fray Pablo Benigno Carrión de Málaga para establecer en la villa de San Germán una residencia de sacerdotes de congregación para que se dedicara al culto de la iglesia de Santo Domingo y de la ermita de San Sebastián. Oh, esas cosas creo que todavía pasan por ahí. Pablo, lo cierto es que en el 1883, el conde de Cuaqui de Lima, Perú, en unión al obispo de Puerto Rico, Juan Antonio Puy Montserrat, no solo envían una nueva solicitud al gobierno civil de Puerto Rico para que se le concediera establecer en la villa de San Germán una residencia de misioneros de los que había en Lima, sino que el conde de Cuaqui se comprometió con el obispo de Puerto Rico que se comunicaría allá en Perú con Fray Elías de Almenzari y Fray Lucas de Arteiz, directores del Colegio de Misioneros Descalzos de Lima, para que una vez que se concediera el permiso de establecer esa casa de misioneros en San Germán, ellos como directores enviaron unos misioneros para entonces, para el progreso de la nueva casa o del nuevo convento que iban a establecer. Mira, Pablo, existe una carta que quiero leerla porque Claro. No quiero pecar que se me quede algún dato, ¿verdad? Misión. Claro. Existe una carta del Colegio de Misioneros Descalzos de Lima del 31 de julio de 1884 que le fue enviada al obispo de Puerto Rico, Juan Antonio Puy Montserrat, aceptando la petición que le hiciera el conde de Cuaqui, en la que respectaba trasladar a algunos misioneros del convento de misioneros descalzos de Lima para que se encargaran de dirigir la misión en la villa de San Germán. Y dice así: Colegio de Misioneros Descalzos de Lima, 3 de julio de 1884.
Ilustrísimo señor obispo de Puerto Rico, los misioneros que suscribimos, hijos de la regular observancia del seráfico Padre Santísimo San Francisco y residentes en este colegio de propaganda, FIDE, que hace 13 años ejercemos nuestro ministerio apostólico en esta república con el debido respeto y sumisión, hacemos saber que en el último correo de Europa hemos recibido una gran satisfacción de nuestro corazón porque creemos será para mayor gloria de Dios que se complace en el bien de las almas, la obediencia de nuestros prelados de la orden, en que nos mandan trasladarnos a las Antillas y posesiones de España, nuestra patria, y a Puerto Rico continuar nuestro ministerio en calidad de misionero. Interesante. De hecho, me llama la atención de que la comunicación, estamos hablando de gente de allá del Perú, con gente de Puerto Rico. Digo, me llama la atención, ¿verdad? Pero en realidad no es para mí porque como historiador estoy consciente de que posiblemente en el siglo XIX y quizás antes, la comunicación era más efectiva y no existía internet, no existía, claro, habían unos problemas, quizás de transportación, X y Y, pero a veces uno queda maravillado viendo estas comunicaciones de lugares tan lejanos en un momento donde cuánto tiempo tardaría en llegar esa correspondencia, esas epístolas de Perú Claro, a Puerto Rico. Meses, semanas. claro. Mira, Pablo, un dato interesante, mientras yo hacía esta investigación del convento de Partacoeli, yo tengo, después que yo veo esta carta, ¿verdad? Que viene del Perú al obispo de Puerto Rico, tengo que destacar que existen escritos que hizo ese gran distinguido sangermeño, doctor Luis Torres Oliver, Ah, sí. donde él indica y en los anuarios de las fiestas patronales que en Sudamérica hay conventos parecidos a las estructuras del convento de Portacoeli y de San Germán. Y es lógico, porque esos conventos no solamente tienen, cuando observas y buscas en los adelantos tecnológicos como en el Internet, y buscas Sudamérica, buscas Perú, buscas Sí. otros países, ves que la estructura se repite. Sí. La arquitectura se repite del mismo modo. Sí. Por lo tanto, así como la arquitectura se repite, así era que estaban conectados unos y otros los diferentes conventos. Sí. Sí. Eventualmente, ¿verdad? El convento de Portacoeli pues, sufre un sinnúmero de inclemencias del tiempo, se desploma una de las murallas, se comenzó a mojar, se comienza a deteriorar y entonces se crea una junta donde el doctor Luis Torres Oliver tuvo, ¿verdad?, un papel principal junto a su hermano Fremio Torres Oliver, donde el obispo McManus transfiere la propiedad por $1 al Instituto de Cultura Puertorriqueña. En el 1958, una vez la propiedad pasa al Instituto de Cultura Puertorriqueña, se comienza a renovar y se convierte en el Museo de Arte Religioso. Y de aquí surge la pregunta de hasta qué fecha más o menos hubo monjes allí. ¿Hasta este momento? No, No. hubo monjes, como te había dicho Sí. anteriormente, como hasta el 1883-84. O sea que solamente estaba la estructura y obviamente le pertenecía a la iglesia, ¿no? Es correcto, pero tenemos que Sí. dejar claro, ¿verdad? Sí. Que aunque el convento desapareció, la capilla siguió dando culto, Ok. porque entonces esa capilla pertenecía a la iglesia de San Germán de Auxerre. Sí, sí. Y entonces el vicario tenía diferentes sacerdotes donde allí se hacía misa todos los domingos. Ajá, interesante. Y aprovecho para traerle una pregunta de algo que ya hablaste, y es sobre la cuestión
Pues, Elvin, como te estaba mencionando, me interesa que hablemos un poquito sobre esta función del monasterio como institución financiera, ¿verdad? Porque yo sé que se ha escrito, no necesariamente en Puerto Rico, pero se ha escrito bastante sobre el tema y quizás el mejor ejemplo es el de los templarios, ¿verdad? Una institución religiosa que por X o Y razón empieza a generar unos ingresos, tiene unos ingresos y los utiliza, los presta, y hay distintas instituciones. El caso de los templarios es, como dije, el mejor conocido porque el rey de Francia le debía tanto dinero que al final decidió eliminarlo para, para no tener que pagar esa deuda. Y así pasa con otras situaciones históricas. Pero en el caso de San Germán, ¿qué nos puedes decir? Pues mira, como anteriormente te dije, el convento de Marta Coeli actuó como una entidad crediticia de primer orden y su riqueza provenía de varias fuentes de ingresos: los diezmos, las donaciones, las misas cantadas, los censos, capellanía, legados, testamentarias y limosnas. Incluso el capital que poseía el convento de Portacoeli tenía una función rentista que no era otro que asegurar el sostenimiento mediante los intereses que producía el capital destinado a la financiación. Gracias. Pablo, es evidente que en el principal sector que el convento de Portacoelho invirtió su dinero fue la agricultura, ya que a pesar de la estabilidad del agro, ¿verdad?, el capital invertido se garantizaba mediante las propiedades rurales. Además de tierra, los dominicos del convento de la Villa de San Germán tenían otros activos que rápidamente el convento de Portacoelho logró aumentar su patrimonio. Súper. Para finalizar, ¿verdad? La mayoría de las inversiones, el convento de Portacoelho las efectuó mediante el sistema jurídico financiero llamado censo, como anteriormente te había comentado. Y el censo no era otra cosa que un contrato que consistía en que un hacendado o estanciero que necesitaba capital acudía ante el vicario provincial del convento de Portacoeli para solicitarle un préstamo de capital. Y una vez el convento, que era la institución más solvente, le otorgaba, ¿verdad?, a el empréstito o el préstamo, las transacciones quedaban garantizadas mediante una hipoteca y se procedía a grabar las propiedades de los hacendados y los estancieros en los folios del convento de Portacoeli. Bueno, Elvin, te felicito, excelente exposición, me gustó mucho, y yo sé que a nuestro público pues habrá, al igual que yo, aprendimos mucho sobre lo que tú nos has mencionado, y de hecho algunas de mis preguntas iban dirigidas a eso, ¿verdad? Cosas que yo mismo desconocía. Pero antes de finalizar, yo sé que eres guía turístico, lo mencioné al principio, nos gustaría hablar un poquito sobre tus funciones como guía aquí en el municipio autónomo de Cabo Rojo. ¿Qué tú haces? ¿A dónde llevas al turista o al que pide los servicios, etcétera? Háblanos un poquito sobre eso. Pues mira, Pablo, como te dije anteriormente, estoy destacado aquí en la Biblioteca Blanca Colbert Rodríguez. Aquí yo estoy en el área de investigación histórica. No obstante, también hago la función de guía turístico, ¿verdad? Si, por ejemplo, usted quiere traer una excursión, usted le solicita al señor alcalde mediante carta, ¿verdad?, los servicios de un guía turístico, y eventualmente esa carta el honorable alcalde se la envía al director de turismo y el director de turismo me lo refiere a mí. Okay. Allí yo procedo a comunicarme con las personas encargadas de la excursión, y una vez llegan a Cabo Rojo, nos reunimos en la casa alcaldía y se le da la bienvenida. Después vamos al casco urbano. No solamente vamos a conocer los edificios, sino que vamos a ver el solar donde nació el prócer de la patria, Ramón Emeterio Betance, Sí. que actualmente ocupa la logia. Después vamos, ¿verdad?, al mausoleo del doctor Ramón Emeterio Betance, el cual, ¿verdad?, nos legó la Carta de los 10 Mandamientos del Hombre, que se encuentran en la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, en el inciso 3.2. Y ahí dice que tienes derecho a nacer libre y no esclavo, Sí. a portar almas, reunión,
entre otras, el voto, entre otras cosas. Entonces vamos a ver entonces los diferentes monumentos dedicados a Salvador Bravo. Eventualmente vamos al Museo de los Próceres, de allí vamos entonces a la Salina, de la Salina vamos y almorzamos y regresamos al casco urbano. Es una experiencia inolvidable. No, no, y yo quiero aprovechar, bueno, el público sabe, yo soy de Laja, claro, ahora mismo vivo en el área metro, en el momento que estamos filmando esto, uno nunca sabe el otro día, ¿verdad? Pero Cabo Rojo es un lugar hermoso, la plaza es impresionante y sé que en la plaza se dan muchas actividades culturales. Pablo, en este momento, perdóname, Sí, no, no. en este momento, ¿verdad? Estamos de fiestas patronales. Esta noche es la noche de San Miguel Arcángel. Arriba San Miguel Arcángel, ¿verdad? Sí, sí. Y la plaza es bien concurrida. Una de las cosas más importantes de esta plaza, ¿verdad? Es su iluminación, la seguridad que tiene. Es bien concurrida. Entonces tenemos un kiosco, ahí hacen café, tenemos entonces dulces típicos frescos. Si no quieres, ¿verdad? Anexo hay gaseosas y venden helado y venden diferentes limber y la pasamos bien. Las tertulias que se dan en esa plaza, esa gente jugando dominos unos con otros. Sí. Es interesantísimo cómo podemos observar bueno, pues, a mí me encanta ir a la plaza para hacer, ¿verdad? Observación partícipe, Sí. sociológica. De hecho, quiero aclarar, ¿verdad? Porque el programa fue grabado, hoy estamos hablando del 29 de septiembre y entiendo que las fiestas empezaron el día 28 y Correcto, culminan el 31. 31 de septiembre. Pues, esto ha quedado fabuloso, Elvin. También quisiera que me mencionara las facilidades de la biblioteca, porque hay que promocionar este lugar encantador y especialmente ese anfiteatro para actividades. Pues mira, Pablo, tenemos un vestíbulo, ¿verdad? Que es Ujú. donde recibimos. A mano derecha, pues tenemos un anfiteatro con capacidad para 245 personas. No obstante, al pasar el vestíbulo vas a encontrar la otra sala donde vamos a tener, donde tenemos un terminal grande de computadoras donde lo utilizan estudiantes y personas que vienen buscando información o que necesiten hacer un resumen o que vengan a buscar otro servicio, está a la disposición. No obstante, tenemos otra sala donde está reservada para estudiantes que están estudiando medicina y están estudiando leyes y están estudiando para pasar su reválida. No Ajá. obstante, tenemos otra sala que es dedicada, que es esta, como podemos observar, que son libros. Por aquí tenemos entonces libros para niños y este cuarto está reservado para los padres traigan a los niños para la lectura. Súper, súper. Excelente, Elvin. Elvin, gracias por tu tiempo y tu espacio. Gracias al personal del municipio de Cabo Rojo que nos han cedido el espacio de la biblioteca municipal. Y gracias a nuestro público que nos sintoniza martes y jueves de todas las noches que tenemos coloqueo. Pues nada, con esto concluimos y les recuerdo Campechada 2023 en San Germán, 18 y 19 de noviembre. Allí los espero ver. Buenas noches. Buenas noches.